Oremos, hermano. Padre Santo, Dios bendito, te damos gracias por Cristo, tu Hijo, por la salvación tan grande que nos ha procurado con la obra de la cruz, con su muerte y su resurrección. Te damos las gracias porque tú, en tu infinita misericordia, provees de estos momentos tan entrañables, Señor, donde podemos ahondar en tu palabra y aprender de ella. Guía a nuestro hermano a través de tu espíritu, llénalo de tu Santo Espíritu y también haz de nuestros corazones que sean, Padre, obedientes, humildes, para adquirir toda esta enseñanza y practicarla para que se haga tu santa voluntad en cada una de nuestras vidas. Padre, quedamos encomendados a tus cuidados y bajo tu dirección, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien. Seguimos entonces primero a los Corintios. Vamos a leer nuevamente del verso 1 hasta el 12. ¿Ya? Claudio, ¿te podemos pedir del 1 al Sí, 6? del 1 al Y, 6. y Marcelo, el 7 al 12, ¿está bien? Ya. Ok. Gracias. Ya, del 1 al 6. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestros hermanos, a la iglesia de Dios que está en Corintio, o sea que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a retomar entonces. Estábamos, el estudio anterior vimos los primeros versículos, hablamos algunos detalles del lugar, que es importante, y echamos un vistazo al libro. Espero que alguno lo esté leyendo, porque leerlo ayuda mucho para interiorizarse entre tanto estudiamos. Y si alguno se anima a estudiar por sí mismo algún libro, también cualquier cosa que necesiten, lo mandan a pedir y yo se los mando. Entonces, vamos a leer de verso primero, pero vamos a empezar a desarrollar del versículo 3. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, este es el saludo normal de una carta en ese tiempo, ya en donde primero se presenta quien escribe, luego a los que escribe y al final un saludo. Pero aquí el saludo, aunque no es tan duro, no es tampoco tan cariñoso por la situación que está aconteciendo en Corinto, según la carta que está presentada aquí. Entonces, Pablo dijimos que era pequeño, llamado a ser apóstol, es decir, apóstol por llamamiento, y este es apóstol de Jesucristo, la voluntad de, que prima aquí. Y el hermano Sóstenes, probablemente aquel que era principal de la sinagoga, no lo sabemos, ya que también fue afectado en el tiempo en que estaban atacando a Pablo por su mensaje y podría haberlo echado de Corinto. De hecho, él quería irse y el Señor le dijo que se quedara, lo fortaleció y le expresa que él tenía mucho pueblo ahí en Corinto y estuvo alrededor de 18 meses, un año y medio.
Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia pertenece a Dios, no pertenece al hombre, a hombre alguno. Entonces, a la iglesia de Dios. Normalmente cuando se usa ese genitivo que se llama de Dios, está hablando de una pertenencia. Entonces, la iglesia, que es sacada del mundo de judíos y gentiles, hombres y mujeres, que son sacadas, por eso la iglesia significa llamado desde y hacia una, hacia una reunión, en este caso, pero el Señor llama hacia afuera para convocarlos y reunirlos en uno, y esa es la iglesia, sacados desde, o llamados desde y hacia, en este caso hacia el Señor. Entonces, esta le pertenece a Dios, porque Dios es el que llama a través de Jesucristo por el Evangelio y a través del apóstol Pablo como enviado del Señor y de Dios Padre. Entonces dice que está en Corinto, o sea, el lugar geográfico en Corinto, pero la iglesia pertenece a Dios. No importa el lugar en donde esté reunido, la iglesia en este caso pertenece a Dios. Dice a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que han sido santificados en Cristo, es decir, a través de Cristo, de la fe en Cristo, han sido apartados para Dios, que es también el término de la iglesia. Llamados a ser santos, es decir, con el llamamiento aquí no significa llamado a que sean santos, sino el llamamiento es santo, ellos son santos, ¿ya? O santos por llamamiento, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquí él generaliza, porque la carta que él va a escribir aquí no es para algunos solamente, no solamente para los corintios su circunstancia, la cual podría ser particular con respecto a la otra iglesia, pero la carta es para todos. ¿Por qué? Porque tiene autoridad divina, apostólica y divina. Entonces la carta es para todos. Ahora, muchos piensan que Corinto, incluso muchos temas de Corinto son históricos y que solamente pertenecen a ellos. Algunas cosas puntuales tal vez, pero no la doctrina esencial, no, pues la enseñanza esencial es también para nosotros. Por eso cuando escribe ahí en el 4:17 dice así, cuando va a enviar a Timoteo, 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mi hijo amado porque seguramente se convirtió con el evangelio del apóstol, con el servicio, el ministerio del apóstol Pablo. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, en todas partes donde no hay iglesia, seguramente, donde él está sirviendo, aún llevando el evangelio, en aquellos lugares donde dice que no ha trabajado otro, él procuraba ir donde no hubiera otro fundamento de otro creyente, y dice que enseño en todas partes y en todas las iglesias, decía hasta el día de hoy. Entonces la enseñanza de 1 Corintios es muy importante para nosotros. Primero, para no hacer lo que ellos hacen, pero a la vez hacer lo que sí corresponde hacer con respecto a la corrección que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces es importante. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y dijimos que eso de invocar no es solamente llamar para ser salvos, sino para obediencia y también para dependencia del Señor. Verso 3, ahí vamos a desarrollar un poquito más. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es toda la provisión divina, toda. En este caso tiene que ver con el amor de Dios que lo obliga a descender al encuentro del hombre a través o por medio del Señor Jesucristo. Entonces la gracia es eso. Dios se obliga, porque dentro de la gracia está el amor, pero Él se obliga a bajar, a descender a donde estamos nosotros por causa de su amor. Y se acerca a nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces la gracia es todo lo que tiene que ver con la provisión de Dios. En un caso es para salvación, ¿ya? En otro caso para proveer de capacidad para el servicio. Eso lo vamos a ver en el versículo siguiente. Después dice, y paz. ¿Por qué? Porque la paz solamente puede provenir de la gracia, no de la ley, no de cumplir la ley, no de mis actos, sino de la gracia de Dios.
por gracia sois salvos. Es decir, la salvación es por gracia, en base al amor manifestado de Dios en descendencia hacia el hombre pecador y necesitado que somos nosotros. Y la paz proviene de esa gracia. Entonces, esa paz, ¿qué significa? Significa que tenemos una paz con Dios. Eso es lo esencial aquí. Miren, vamos a adelantar un poquito. En el verso 9 dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, ahora somos uno con Él. Somos uno en Él y con Él. Y eso es la gracia. Y el estar unido al Señor es la paz. Porque el estar unido con el Señor ya no tenemos ninguna deuda, ninguna enemistad con Dios. Miren, voy a leer una descripción, después voy a ver un texto. Dice: la paz, de la gracia mana la paz, o fluye la paz, para el disfrute y experiencia de la vida cristiana. No significa que vamos a estar aquí tranquilitos, no, es la paz interna que Él da por el hecho de ya no estar en enemistad con Dios y además por el hecho de tener el perdón de nuestros pecados. Entonces dice, es la seguridad de la reconciliación mediante la sangre de Cristo. Es la gran bendición que Cristo otorga a la iglesia, es decir, a todos a los que escuchan el Evangelio y se vuelven al Señor. Entonces, la iglesia, ¿cómo es sacada las personas del mundo? Por el Evangelio. Entonces, lo que engendra es el Evangelio. Engendra y trae aparte a hombres y mujeres que reciben el Evangelio. Ya por medio, la base es su sacrificio expiatorio. Mire, leamos 2 Corintios capítulo 5 para ver el tema de la paz, que tiene que ver acá con la reconciliación. El verso 17 del capítulo 5 de 2 Corintios. ¿Ya? 2 Corintios 5, 17 en adelante dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. De él proviene, no de nosotros, ni de nuestras buenas intenciones. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, Cristo es el medio de la reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? La reconciliación significa que es un cambio de estado. Antes estaba en enemistad, ahora el cambio que se ha hecho es en amistad con el Señor, en paz con Dios. Pero eso ha sido hecho por medio de Cristo. Entonces, la reconciliación es un cambio de estado, es un cambio de relación. Entonces dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, al apóstol Pablo, aquí defendiendo su ministerio como apóstol, él da a conocer por el Evangelio el ministerio de la reconciliación. Y dice, ¿qué es? ¿Cuál es el tema que le dio el Señor al apóstol Pablo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, es decir, a las personas, no tomándolo en cuenta los hombres sus pecados, y aquí es la palabra hombres genérico, es decir, hombres y mujeres. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí en 2 Corintios, lo repito, está hablando, defendiendo su apostolado, su ministerio. Entonces él habla de que el Señor le dio a ellos y el tema es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces la gracia que expresa la venida del Hijo o el envío del Hijo por amor a nosotros a entregarlo, a morir en la cruz de Calvario como sacrificio expiatorio en favor nuestro, lo que provoca ahí no solamente que nos salvó y nos dejó ahí, sino que también la relación con Dios cambia. Es decir, ahora, en vez de enemistad, ahora amigos de Dios, y esa es la paz de la que habla aquí. ¿Ya? Entonces, por eso el Señor ahí, en algún sentido, expresa de esta manera en el verso 20, Juan 14, 27, que lo conocemos, dice así, Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ¿cómo la da Él? No como el mundo la da. Es una paz real, interna, que no tiene nada que ver con las circunstancias externas, porque después en el capítulo 15 del Evangelio de Juan,
está hablando de que así como a él lo aborrecieron, a los creyentes también lo van a aborrecer. Entonces la paz aquí no tiene que ver con la paz del mundo, que es la paz sin guerra, sin circunstancia contraria, tener una paz externa, ¿verdad? Esa no es la que Dios da, la que da es interna. Pero a pesar de que en lo externo haya oposición, haya persecución y aún como después aparece en capítulo 15, a la segunda parte, aborrecimiento. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ese es el saludo del apóstol Pablo, no más que eso. Ya, no les da un saludo más cordial, a ellos tampoco. ¿Ya? Miren, veamos un poquito, Romanos 1:8, para ver la diferencia. ¿Ya? ¿Por qué los saluda así? No los saluda mal, ¿eh? Pero tampoco los saluda con todo, no está muy contento con ellos. Mire, 1:8 de Romanos, va a haber 1 o 2 saludos que agregan algo que en Corinto no está. Mire, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso no está en Corinto. Entonces, ¿qué es lo que exalta? Exalta algo que ellos están haciendo correctamente, lo están haciendo bien. ¿Qué es? Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, de los romanos. Entonces, como Roma es una ciudad, es la metrópolis, ¿verdad? Y muchos viajaban, iban y volvían. Entonces, el tema, el testimonio de los creyentes o de las personas que veían el testimonio de los creyentes, eso, como viajaban, siempre se conocía en todo lugar o en todo el mundo habitado, porque todos viajaban por negocio, etcétera, o a comprar cosas para negociar a Roma. Y podemos ver también Tesalonicenses 1:2. ¿Ya? Veamos ese también. Dice así. ¿Cómo destaca el testimonio de ellos? Dice así. Verso 2 del capítulo 1 de Tesalonicenses. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Cuál es el tema? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esas tres cosas que dicen los tesalonicenses, ¿ya? El trabajo del amor, eh, la obra de la fe y la constancia en la esperanza. Eso ellos lo tenían y era reconocido. Pero de Corinto no dice nada de eso. Solamente reconoce lo que ellos recibieron y después comienza a corregir. Entonces, verso 4, sigamos. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Eso no me menciona. ¿Qué cosa? De que ellos realmente recibieron la gracia en Cristo Jesús, o sea, son creyentes. Eso sí lo recibieron, pero no han avanzado mucho, ¿ya? Pero eso lo reconoce lo que ellos recibieron, los corintios. Entonces dice, gracias doy a mi Dios. Entonces, ¿por qué dice a mi Dios? Bueno, porque él está seguramente orando a Dios, está expresando una actitud de oración a Dios con respecto a ellos. Y él en la oración daba gracias a Dios por el resultado, por lo que Dios ha hecho en Corinto en cuanto al evangelio recibido, a la palabra recibida. Entonces, después dice, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, aquí es la gracia que solamente puede venir de Dios. Entonces, es la gracia de Dios. ¿Ya? Y podemos ver ese texto que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué ellos recibieron? Se dieron cuenta que no era por obras, que era por gracia, que era de Dios, que Dios se ha acercado al hombre para salvación. Y a través del Evangelio del apóstol Pablo y de los hermanos que visitaron a los Corintios, Silas y Timoteo, ellos recibieron la gracia de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando habla de
de la gracia, está hablando de las obras de gracia, y el agente dador de la gracia es Dios, solamente Él. Miren, Bernabé, en Hechos 11:23, ve lo que Dios ha hecho. Y miren lo que ha hecho. Porque lo llaman a Jerusalén para que visite Antioquía y dice esto, en el verso 23 del capítulo 11 de los Hechos. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vio él cuando se convirtieron? La gracia de Dios, lo que Dios había hecho. Y por eso aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios también da gracia a eso, porque él es Dios, a través de los discípulos, de los siervos, pero es Dios quien manifiesta su gracia, porque es el Hijo de él quien fue entregado y en la base del Evangelio y de la salvación, y previamente de la reconciliación. ¿Ya? Y hay otros textos que podemos ver Perdón, nosotros. perdón, ¿cuál era Sí, el el versículo? texto en ¿Hechos Hechos cuánto? Sí, 11:23. 11:23. Está hablando de Bernabé, que fue llamado, escuchó y fue a Antioquía, y él vio la gracia de Dios. ¿Qué cosa? Que habían recibido el Evangelio, la palabra, en Antioquía. Ya, Ya, eso es hacia el norte de Jerusalén. gracias, Entonces dice, estimado. ya, entonces dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Ya? Segundo a los Corintios 6:1, vamos a ver antes relacionado con la gracia. Miren lo que dice. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Podría recibirse en vano, ¿ya? Y parece que en Corinto, y esto también está en segunda a los Corintios, acá en primera a los Corintios ellos estaban dividiendo la iglesia, pero en el fondo, como vimos antes, es el diablo que está detrás de los indoctos, de los sencillos, de los débiles y de los niños. En primera a los Corintios el diablo está detrás para destruir la iglesia, y en segunda a los Corintios está detrás para que no reciban al apóstol Pablo, y ni lo reconozcan como apóstol. Entonces aquí dice, en 2 Corintios, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Están recibiendo en vano la gracia de Dios. Y ahora se estaban yendo hacia los legalistas, que se desarrolla después más fuerte en los Gálatas. Entonces, dice, verso 4, gracias a Dios a mi Dios siempre vosotros por la gracia de Dios. Está dando gracia por eso, porque ellos recibieron la gracia de Dios a través de Cristo, que os fue dada en Cristo Jesús. Pero esa palabra ahí os fue dada es sumamente importante, porque cuando Dios da algo, lo da con alguna intención, con un propósito, no para guardarlo. No como los talentos, ¿verdad? La parábola que toma la moneda, uno la guarda en el bolsillo y el otro la entierra en la tierra, la guarda o la entierra. No, pues, miren, cuando dice que os fue dada. Y eso, eh, la palabra expresa que esto es con un objetivo o principio de acción. ¿Y qué pasó ahí en Corinto con respecto a la gracia que le fue dada? Ahí hubo inacción y también hubo. Le fue dada la gracia, pero ellos no la usaron para lo que les fue dada, sino que el objetivo no lo cumplieron. Ese es el problema de los corintios, ¿ya? Aquí lo reconoce, pero después, como vemos, no lo cumplió. Entonces, cuando la gracia de Dios nos es dada en Cristo Jesús, tiene un propósito, tiene una función, tiene un objetivo. Y ese objetivo es que la gracia de Dios se manifieste. Y la gracia de Dios es el poder de Dios para salvar, pero también el poder de Dios para sostener y para, a través de ella, desarrollar los dones que Dios nos ha dado, desarrollarse espiritualmente, y con esa gracia que es el poder de Dios, darlo a conocer hacia el pueblo de Dios y hacia aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces ahí en Romanos habíamos visto, el 1:5 dice así,
Romanos 1:5. En cuanto al apostolado, el apóstol Pablo dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué recibieron? La gracia y el apostolado, es decir, no solamente el apostolado, sino la capacitación divina para poder llevar a cabo el apostolado, el servicio, el envío. Fue enviado de Dios, pero no le dijo ya, haz lo que pueda. Yo te envío y tú haz lo que puedas, lo que se te ocurra, haz lo mejor posible. No, él capacita de distintas formas. ¿Cómo? Bueno, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Y la gracia es la capacitación a través del estudio de la Biblia y por el Espíritu que nos ha sido dado para poder servirle según el servicio, el ministerio que Él da a cada uno. Y aquí ellos no lo estaban llevando a cabo. Habían sido inoperantes e ineficientes e inactivos con respecto a la gracia. La estaban dejando a un lado. Por eso ahí, como leímos en segunda a los Corintios, lo leo de nuevo, dice que no recibáis en vano la gracia de Dios. Se puede recibir en vano. Creyentes que nunca crecen, nunca se desarrollan, que incluso aquí lo lamentable es que no solamente no creyeron, sino que adquirieron lo que ellos traían del mundo, porque aquí estamos en Corinto, donde están los griegos, la sabiduría, y habla de eso después. Entonces, no solamente ellos no crecieron, sino adquirieron del mundo la sabiduría y estaban obrando aquí con la sabiduría humana, la del mundo. Y dice después que actuaban como hombres, o sea, sin la gracia de Dios, solamente hombres. Y eso sucede, y eso destruye al pueblo de Dios. Por eso esto es para todos, para que nos guardemos de que lo que Dios ha dado para el servicio, lo que nos fue dado la gracia para servirle con una función, con un objetivo, no pensemos nosotros que lo vamos a poder hacer con nuestra fuerza o con nuestra capacidad o sabiduría. Y ellos estaban en eso, ¿ya? Y repito, estaban en una región en donde la sabiduría era muy fuerte y también habla después de la inmoralidad y la idolatría. Se estaban dejando llevar, estaban sin la gracia de Dios, por eso ellos obraban como hombres de acuerdo a lo que traían del mundo. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Ya? ¿En quién? ¿Cuál es el sujeto más cercano? Cristo Jesús. ¿Ya? Al final del versículo 4. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, es decir, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Eso lo hizo Dios. Dios, ¿qué es lo que hizo con ellos? Miren lo que hizo. Por eso aquí al principio le está reconociendo lo que Dios ha hecho y después está diciendo, pero ¿qué hicieron con eso? Con lo que Dios les dio, ¿qué hicieron con eso? Nada, no hicieron nada. Nunca ellos, hasta ahora, por lo menos la mayoría, ha actuado de acuerdo a lo que ellos recibieron, a la gracia y también con respecto al enriquecimiento en toda palabra y en toda ciencia. No estaban usando lo que Dios le había dado, los instrumentos divinos. Entonces dice, porque ya está explicando ya lo que es la gracia de Dios que le fue dada. Y ahora está explicando cuál es la gracia. Porque en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos. ¿En qué cosas? En todas, en todas las cosas. Y eso ser enriquecidos, la forma es enriquecido por otros, por otro. Y además está hablando de la forma de una realidad, enriquecido por otro, y es una realidad, y eso por Cristo Jesús. Miren, 2 Corintios 8:9. Lo leo porque está dentro de los mismos Corintios, ¿ya? Y expresa el tema ahí de lo que vino, cómo vino el Señor empobreciéndose y enriqueciéndonos a nosotros. 2 Corintios 8:9 dice así: porque ya conocéis, ya, por experiencia, en la palabra conocer aquí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ya? Entonces, aquí el mismo Cristo, que acá es el Señor Jesucristo, que se hizo pobre siendo rico, para enriquecernos a nosotros, es lo que Él hizo acá, la gracia de Dios. ¿Ya?
Entonces dice, en Él fuiste enriquecido en Cristo. Dice, en toda palabra y en toda ciencia, en toda la capacidad para comunicarse, en todo lo que tiene que ver con la revelación y en todo lo que tiene que ver con el depósito de la verdad. ¿Sabe lo que Dios ha hecho con el creyente aquí y con cada uno de nosotros? Que Él dice que fuiste enriquecido en Él en toda, no un poco, en toda palabra, es decir, en todo lo que tiene que ver con la verdad, el depósito de la verdad que tenemos aquí, en todo lo que tiene que ver con la comunicación de la revelación que el Señor ha dado aquí en la Biblia. En ese tiempo ellos todavía no tenían la Biblia, pero había don de profecía, ¿verdad? Ellos revelaban la comunicación divina a través de ese don estático, que habían profetas que daban a conocer la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, que recibía la revelación directa del Señor y se la daba a conocer a ellos cuando estuvo y ahora aquí en este libro, en esta carta y en la segunda carta también. Entonces, en toda palabra dice y en toda ciencia. Entonces, nosotros somos depositarios de la verdad. Entonces, nosotros la verdad, tenemos que guardar la verdad. Tenemos que guardarla. No es solo para decirla y no guardarla, es para guardarla y vivir de acuerdo a esa verdad. Darla a conocer, por supuesto, pero también guardarla. Y dar la comunicación de esa revelación. Habían sido, dice, enriquecidos, no un poquito, enriquecidos por Cristo Jesús en toda palabra y además dice en toda ciencia. Miren, veamos un poquito cómo ellos reaccionaron en los discípulos, los apóstoles, en Hechos 4:29. Miren, veamos 4:27. Ellos están siendo atacados, no les quieren permitir que ellos lleven a cabo su servicio respecto al Evangelio. Miren lo que dice. 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Porque si se iban contra ellos, lo que pasaba con Moisés, cuando hablaban en contra de Moisés, dice, no habláis contra mí, sino contra Jehová. Aquí, cuando hablaban contra ellos, hablaban en contra de lo que es del Señor. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato se fueron en contra de ellos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, que fuera entregado el Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, no solamente se fueron contra el Señor entregándolos, sino que ahora se van en contra de los discípulos del Señor que están procurando dar a conocer la verdad de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces ellos sabían eso, que Dios podía permitir que con libertad, no solamente aquí con poder, sino el de nuevo en la libertad, con poder divino y con libertad, hablar tu palabra. Y después dice el 30, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, Dios se manifestó, respondió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que querían ellos? Permite que hablemos bien, para que nos reconozcan, para ser elevados delante del pueblo, no sé, eh, eso. Permite que seamos reconocidos, honrados por la gente, nada de eso. Ellos eran depositarios de algo, que era de la verdad, de la palabra de Dios. Y ahora oraron a aquel que es poderoso para responder y ayudarlo en esa circunstancia. Y dice que hablemos con denuedo. Y parece que a veces siempre se dice eso, pero aquí en este punto también. Hace falta un temblor, parece que para que nos demos cuenta, para que Dios se manifieste. Mire, ellos oraron, porque ellos no se sentían capacitados. Ellos sentían la incapacidad de poder enfrentarse a esa circunstancia. Entonces, que Dios estaba con ellos y Dios hizo algo. ¿Qué hizo? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Dios manifestó su poder poderoso, igual como tembló ahí en Hechos 16, cuando estaba el apóstol Pablo y Silas encarcelados y se abrieron todas las rejas
¿verdad? Y el carcelero se pensaba matar, pensando que los soldados se habían ido. Porque si se arranca uno, lo matan a él por no haber cumplido su función. Por eso se iba a matar. Dice, antes que me maten, me corten la cabeza, me mato yo. Porque pensaba que se habían arrancado los presos. Entonces aquí tembló, pero con esta intención de que ellos supieran que Dios respondió. Y miren, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y nosotros no tenemos el Espíritu Santo acaso? ¿No tenemos su palabra acaso? ¿No tenemos al mismo Dios para orar acaso? Ellos no buscaron nada egoísta, nada de ellos, nada personal, sino lo que es de Dios. Ellos no se estaban defendiendo a sí mismos y estaban dispuestos a morir. Lo que está pidiendo aquí, Señor, fortalécenos para hablar, aunque nos maten, porque tenemos miedo si somos hombres, pero no queremos dejar de hablar tu palabra. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios con confianza, con poder. La hablaron y salieron. Algunos los mataron después, pero estaban ahí. Ellos expusieron su vida. Entonces, lo mismo tenían los corintios, lo mismo. Y no lo usaban, pero lo tenían, enriquecidos con la palabra. Dice, y en toda ciencia, es decir, en todo conocimiento, especialmente sobre temas o realidades, verdades espirituales. Entonces, la ciencia allí tiene que ver con ello, ¿ya? Miren, veamos 2 Corintios 8:7. Yo digo algunos textos para que después los revisen, los vean y puedan relacionarlos, ¿ya? 2 Corintios 8:7. Mire cómo el apóstol Pablo reconoce lo que tienen los corintios, pero ellos también aquí en 2 Corintios estaban dejando al apóstol Pablo. Pero mire lo que dice. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también esta gracia. Y la gracia allí tiene que ver con respecto a la ofrenda para los santos en Jerusalén. Entonces aquí reconoce lo que expresan primero los Corintios, que lo dice en el versículo 7, lo vamos a ver. Dice, en fe, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para... Eso lo tenían, ¿ya? Los Corintios. Efesios 1:17. Dice así. Está orando el apóstol Pablo por los de Éfeso, aquí está en la cárcel, en Roma, y está orando por los de Éfeso, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que tenían que hacer los corintios? Reconocer que habían sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Y si sentían alguna necesidad, tenían ellos que orar al Dios para que el Dios le diera eso, los fortaleciera en eso, porque hay debilidad en nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo es que está orando para que les den más y más, porque Éfeso, la carta a los de Éfeso seguramente es una carta circular, entonces aquí no es una carta a una iglesia específica, sino seguramente a todas las iglesias que estaban en la región de Asia Menor. Entonces dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, a las iglesias en la región de Asia Menor. Por supuesto, después le van a tener todos los otros lugares con el tiempo, pero primeramente a los de Asia Menor, la Odisea, todas las que están ahí, Pérgamo, Esmirna, todo eso, Filadelfia, que están en el Asia Menor, en la Apocalipsis capítulo 3, las cartas allí del Apocalipsis capítulo 3. Entonces, Pablo ora, los creyentes en Hechos oran. Aquí ellos lo tienen, pero no lo usan. Lo tienen enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Y nosotros no, nosotros también, si tenemos el mismo Espíritu Santo, si por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le ha dado eso. A los de Roma también. Lo que pasa es que aquí trata la situación de Corinto, pero a todas las iglesias que estaban ahí habían sido dotadas por la gracia de Dios, todas. Algunas lo usaban, otras no. Algunos entendían y crecían, se desarrollaban como los de Filipo, como los de Tesalónica,
pero los de Corinto no, po, estaban quedando atrás, y los Gálatas tampoco. Entonces dice, verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué es lo que ha sido confirmado? Bueno, el hecho de que ellos recibieron la verdad. Ellos recibieron el testimonio, el evangelio lo recibieron. Y el apóstol Pablo lo sabe y ellos también. Pero lo recibieron, pero también recibieron la gracia, en la gracia de Dios recibieron todo eso, esos poderes, esa capacitación para servir a Dios. Entonces dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado o consolidado, verificado y aún probado. Dice, en vosotros, ellos demostraron que realmente habían recibido el evangelio, lo habían recibido. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ellos tenían el evangelio, la verdad. Y por eso que el Señor lo había fortalecido, le había dado esa gracia. Miren, la palabra confirmado era importante, miren, era un término técnico usado en las transacciones comerciales para denotar la garantía o fianza de una operación o título. ¿Ya? Y entonces lo que expresa aquí es la validez del mensaje. Lo repito, era un término técnico usado en transacciones comerciales para denotar la garantía o fianza de una operación o título. Entonces era la confirmación de eso. Entonces lo que expresa es la validez del mensaje. ¿Ya? Entonces, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, es decir, el mensaje ha sido confirmado, ha sido validado en ellos, el mensaje del Señor. Por eso podemos usar el término garantía o fianza. Eran creyentes. Entonces no es extraño que hayan creyentes que habiendo sido fortalecidos con la gracia de Dios para servir en palabra y ciencia, ¿verdad? Y en todo, que es todo conocimiento, no lo usen. Y es por eso que no crecen, por eso no se desarrollan. No estamos hablando aquí de los dones, sino aquí está hablando de todos. Todos tienen el Espíritu Santo, todos tienen el Señor, todos tienen la gracia de Dios para crecer y desarrollarse. Por eso es tan importante que el estudiar la Biblia, como lo estamos haciendo, el juntarse y que ustedes estudien la Escritura, personalmente se desarrollen y crezcan, y se reanime eso que a veces se duerme. Teniendo tanto, actuamos como hombres, teniendo tanto, buscamos la capacidad humana, y teniendo tanto, muchos se deciden enaltecerse como hombres, sin el poder de Dios, y hacen tanto daño a la iglesia de Dios, querido hermano, tanto daño. Y aquí vamos a ver el daño que hay. Aquí parece que la contaminación, aquí la pandemia es nada, porque aquí parece que están todos contaminados con el error, la mayoría. Lo vamos a ver. Entonces dice, verso 7, de tal manera, está diciendo, por consiguiente, es tan notorio lo que Dios ha hecho, de tal manera, dice, que nada os falta en ningún don. ¿Cuánto? Nada. Ahí hay una doble negación en la primera frase, en la primera cláusula. Dice, no, ustedes no carecen de ningún don de gracia. Cuando dice, de tal manera que nada os falta ningún don, que es el don de gracia que Dios ha dado, es un regalo, la palabra regalo, dice, no, ustedes no carecen de ningún don de gracia, de nada, habían recibido todos los dones, toda la posibilidad para servirse uno a otro en amor, toda. Entonces dice después que nada os falta en ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estaban capacitados de todo lo necesario hasta la venida del Señor. No les faltaba nada. Por supuesto, cuando oran ahí los creyentes en Hechos capítulo 4, ellos sabían lo que tenían, pero quería que el Señor le diera de nuevo, le diera confianza para dar a conocer
en esas circunstancias tan opuestas, el Evangelio, la palabra de Dios. Pero aquí ellos también no tienen falta de no les falta nada. Y nosotros tampoco, hermanos, no nos falta nada. Si el problema es el desarrollo, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. A veces le echamos la culpa a Dios, que Dios no me ama, Dios no me hace crecer, Dios no, y mire a ese hermano, y yo quiero ser como él, y empiezan las disputas por un asunto que lo único que tiene que hacer cada uno es saber que la gracia así fortalece y capacita a todos los creyentes según lo que Dios le haya dado y según la función que le haya dado. Miren, leamos un poquito allí, espérense, de que acordarme en el capítulo, espérense, a ver, en el capítulo 12, ya, ahora me acordé, de Romanos. Miren, veamos un poquito de ese texto, ya lo vimos, pero tratemos de unirlo aquí un poquito. Dice así, en el verso 3 del capítulo 12 de Romanos, dice así: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La gracia de Dios. Cada uno tiene su medida de fe. Cada uno tiene su repartición de la gracia, por así decirlo, de Dios para capacitarlo en cada función. Pero no pensar más allá de lo que Dios ha dado. ¿Cómo yo sé lo que Dios me ha dado? Bueno, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, creciendo, desarrollándome, yo voy a saber lo que Dios me dio y no voy a querer quitarle el puesto a nadie, no voy a querer, no voy a tener ninguna intención de acerrucharle el piso a nadie, sino solamente voy a depender de lo que Dios me ha dado y dependiendo de la entrega que yo tenga de la vida personal para que el Señor haga su obra. Y no tengo que estar mirando al lado. Tengo que aprender de los demás, desarrollarme de los dones que Dios ha dado, desarrollarme y aprender, por supuesto, pero conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. ¿Por qué dice después? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces es un cuerpo, ¿verdad? Ya, aquí también habla de ese tema. Es un cuerpo que es formado, nosotros somos un cuerpo y cada uno es un miembro que tiene su función. Y tenemos que buscar nuestra función, ¿cómo? En comunión con la palabra de Dios y por la gracia que nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo que hemos recibido. Entonces, verso 7 dice, de tal manera que nada os falta, lo repito, no, ustedes no carecen de ningún don de gracia, no les falta nada, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que pedirle a Dios gracia, más, no. Lo que tenemos que pedirle al Señor, lo que tenemos que orar, que nos ayude para crecer. Que cuando leamos la Biblia, Señor, háblame, Señor, háblame. Y yo sé que tú has capacitado, no has capacitado, pero estoy tan lejos de la Biblia, ahora yo quiero estudiar la Biblia, conocerte más y desarrollarme para poder ser útil dentro del cuerpo, para poder ser útil de acuerdo a la función que tú me has dado. Si no, voy a ser un lastre, un problema. Entonces dice, esperando, y esa palabra esperar es esperar ansiosamente. Tiene la idea de esperar arriba, es decir, como levantar la cabeza para ver que el Señor venga pronto, para verlo, estar esperando, sirviendo al Señor, pero esperándolo. No es que voy a ir afuera a estar todo el día ahí en la reja, colgado a la reja mirando para afuera, no, po, ¿ya? O como los de Tesalónica, que algunos estaban dejando de trabajar, como estaban muriendo muchos por la persecución, algunos dejaban de trabajar, dije, no, si el Señor va a venir pronto, ¿para qué va a trabajar? No, tampoco. Pero tampoco estar ahí en la reja colgado o donde sea mirando que venga el Señor, va a estar 100, va a estar hasta la muerte y el Señor puede que no venga todavía, ¿ya? No, lo que hay que hacer, lo que dice aquí, esperando la manifestación, es esperando, sirviéndole con la capacitación divina. Eso sí que es correcto. Y ellos no lo estaban haciendo, ¿ya? Pero para nosotros es eso. Dice, de tal manera que nada nos falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esperando expectante. Miren, 1 Tesalonicenses 1:9. Dice así,
1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué dice cuenta de nosotros? Porque los que iban a Tesalónica iban y daban a conocer cómo ellos del apóstol Pablo habían recibido el Evangelio. Y verso 10, y esperar, aunque hay un poco distinta la palabra, y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí es permanecer arriba, la otra es esperar ansiosamente expectante, pero muy parecida. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces, aquí dice en el verso 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que esperarlo ¿cómo? Creciendo, desarrollándonos. Tenemos que esperarlo con la capacitación que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente y para así también desarrollar el amor, amarnos unos a otros. Un creyente que no crece, querido hermano, no ama. Dice que ama, pero no ama como Dios ama. Solamente vamos a amar como Dios ama cuando nos llenemos de su palabra y de su amor, que está en la Biblia. Tenemos que estudiar todas las cosas, las buenas, las malas, las discutibles, todas. Tenemos que estudiarlas como primero los Corintios, que nos va a ayudar mucho, a pesar que una iglesia que no está bien nos va a ayudar mucho para que nosotros no hagamos eso. Por eso al principio procuramos de que sea algo también que nosotros tomemos para no caer. No es para juzgarlo a ellos, sino para no caer en ello y para responder ya a lo que Dios nos ha dado. Dice verso 8, el cual el Señor Jesucristo se está refiriendo a él, el relativo al Señor. Aquí un relativo, ¿a quién? En el verso 7 termina la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya, y esa manifestación, disculpen, la manifestación tiene que ver con la revelación del Señor. Manifestación ahí es la palabra que está cubierta, pero ahora es desvelada o revelada. Esa es la palabra ahí, manifestación. ¿Ya? Apocalipsis, igual que Apocalipsis, que es revelación. ¿Ya? Entonces, ahí la manifestación es que Dios se va a revelar. En este momento para nosotros está escondido porque no lo vemos. ¿No? Está escondido, está en el cielo, pero no lo vemos, no lo podemos ver. Pero en un momento se va a abrir el cielo y va a venir. ¿No? Así como se abrió para recibirlo cuando subió, así se va a abrir para venir a buscarnos y lo vamos a poder ver porque en este momento está escondido, ¿ya? De nuestra visión, pero será revelado, será desvelado y lo podremos ver. Y él, dice el verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que le dice. Aquí está diciendo lo que ellos recibieron. Aquí está recibiendo como el orden de la obra de Dios. No lo está alabando, simplemente le está diciendo para que ellos digan, bueno, así que eso, o sea, Dios nos dio la gracia, no nos falta ningún don y estamos capacitados para esperarlo. No lo sabía, ya, más o menos así, ya, para que ellos se den cuenta, porque está en una situación en su vida muy contraria a lo que ellos recibieron. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es la realidad que ellos tienen que no están disfrutando. Y pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros o cuántos hermanos no disfrutan estas realidades? No las disfrutan. Nosotros estudiando primero a los Corintios, Romanos estudiamos primero a los Corintios, podemos saber las cosas que no han sido concedidas, que no han sido dadas. Y podemos ahora saber si lo disfrutamos o no. Tenemos que nosotros ponernos aquí de cara frente a la palabra de Dios para que la palabra haga su juicio con respecto a nuestra vida, para que la palabra a nosotros nos haga responder de acuerdo a lo que hemos vivido y a lo que somos hasta el día de hoy. Entonces dice, el cual, Jesucristo, también os confirmará. Dice, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la confirmación la palabra es consolidará en el futuro, cuando Él venga. ¿Ya? Y dice hasta el fin. ¿Qué fin? Cuando el Señor venga. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es una realidad, irreprensible con respecto a la salvación, ¿ya? Pero hay cosas que en el tribunal de Cristo vamos a perder algunas recompensas los que no hemos hecho su voluntad. Miren, del verso 4 al 6 está el pasado, lo voy a leer rápido.
gracias doy a, Dios, a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, pasado. En él, en toda palabra, en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es el pasado, lo que ellos recibieron. El presente. De tal manera que nada os falta ahora en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el presente. No le falta nada y están esperando. Y el futuro es este, el cual Jesucristo en el futuro, cuando Él venga, os consolidará o confirmará hasta el fin, hasta cuando el Señor venga. Para que seáis, ¿cuál es el propósito? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el futuro. Para eso. Para eso el Dios nos ha manifestado su gracia, hemos sido dotados, no nos falta ningún don para lo que viene en el futuro, para eso. Entonces dice, para que seáis irreprensibles, y esa palabra irreprensible es bien importante, dice así, que no puede ser llamado a rendir cuentas. Esa es la palabra irreprensibles, ¿ya? Y la palabra es un compuesto en el original que es no llamado, es decir, como no llamado a juicio, no llamado a juicio. Esa es la palabra irreprensible. Dice, sin acusación alguna, porque no es llamado a juicio. A castigo no, pero sí al tribunal de Cristo para recibir o perder recompensas. Como resultado de una acusación pública, implica una mera absolución. Es decir, no es acusado, sino que es totalmente absuelto. Esa es la palabra. Entonces, una palabra importante la cual tenemos que tomarnos, porque dice, verso 8, el cual también Jesucristo os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. ¿Quién lo hace? Jesucristo. Él lo hace, por su gracia y por el Espíritu que nos ha sido dado. En el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese día? El día en que estemos en el tribunal de Cristo, cuando tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, después de haber creído, sea bueno o sea malo. No de lo anterior, porque eso no lo va a cobrar, pero sí con respecto al servicio. Miren, leamos previamente el capítulo 3. Con respecto al servicio. Verso 11 del capítulo 3 de 1 Corintios, está aquí, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ya? En Efesios 2:20 dice que el fundamento ha sido puesto por los profetas, por los apóstoles y los profetas, el fundamento, pero el fundamento siempre es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, nosotros estamos en su fundamento, pero se edifica, o se sobreedifica, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuáles son los materiales para reedificar o edificar sobre este fundamento? Oro, plata, piedras preciosas. Es decir, esas son estas. Porque todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. De tal manera que nada os falta ningún don. Es decir, la gracia, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En base a la gracia de Dios y edificar en la gracia y en el poder de Dios, eso es oro, plata, piedras preciosas, que se van a resistir la prueba del fuego. Y la otra madera es heno, hojarasca, que es lo que uno hace por sí mismo, por su idea, por la carne, por su pensamiento, por su filosofía, por su sabiduría, que está lleno, querido hermano, está lleno. No seamos como ellos, no seáis como ellos, no los copies, no los copies. Copia al apóstol Pablo, que él mismo dice en 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, no copies a los carnales. No copies a los que andan en la carne como hombres, no seáis como hombres.
No copies a los corintios, no los copies, querido hermano, no los copies, porque va a tener pérdida. Dice Madero, Heno, Hojarasca, la obra de cada uno es personal. El tribunal de Cristo es personal, cada uno dará cuenta de sí. Se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. El Señor no se va a equivocar. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Oro, plata, piedras preciosas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Madera, heno, hojarasca. Entonces, Corintio tiene que ver con eso. ¿Cómo yo sirvo al Señor? ¿Con qué poder sirvo al Señor? ¿Con qué poder? ¿Con la de Dios, que no ha sido dada? ¿O la dejo al lado y digo, no, yo puedo, yo lo hago? Va a tener pérdida. Y eso es lo que el apóstol Pablo quisiera que nosotros con esta carta podamos evitar. Por supuesto, los corintios que cambien, pero también para nosotros, si es que estamos en ese camino. Entonces dice, en el día de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver al Señor, querido hermano, lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver ahí. Ojalá que lo veamos con confianza, que lo veamos sabiendo que le hemos servido de acuerdo a su poder, con todas las debilidades, pero en su poder. Entonces Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque él reconoce su debilidad, pero él depende del poder de Dios. Entonces soy fuerte, cuando soy débil. Pero cuando él es fuerte, es débil en las cosas de Dios. Entonces no hay que enaltecerse, hay que humillarse. Miren, lo voy a leerlo, me parece que lo puedo encontrar aquí. Ya, luego vamos a terminar por la hora, ¿eh? Esperen un segundo, ¿eh? Dice, a ver si lo encuentro, dice. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en Santiago 4:5? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los soberbios no, los resiste. A los humildes le da más gracia. Hay que humillarse delante del Señor. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es que el diablo quiere que nosotros, el diablo quiere echar a perder todo. Aquí la iglesia de Dios, a nosotros también. Pero aquí la iglesia la quiere echar a perder. Lo habíamos visto en Romanos. ¿Qué dice en Romanos? En el capítulo 16, verso 17. Dijimos que ese es más o menos da la mano a primero a los Corintios. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esos son los que son enviados del diablo. En el fondo, la obra de división que está aquí, la obra de hacer tropezar en cuanto a la enseñanza, la doctrina, es del diablo, que usa a los hombres. Entonces aquí adentro habían algunos que estaban haciendo mal, pero los corintios no sabían cómo defender la verdad. Hermano, por eso hay que conocer la Biblia, porque hay que aprender a defender la verdad contra aquellos que no conocen la verdad e incluso quieren hacer divisiones y hacer tropezar a los creyentes del pueblo de Dios en cuanto a la doctrina. Hay que estar bien establecido la verdad. Después dice, lo último, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Qué hermosura, qué hermosura. Vamos a decir algunas poquitas cosas nomás. Dice, fiel es Dios, es confiable, Él es veraz, fidedigno, Él no cambia, es uno de sus atributos, Él es fiel, Dios es fiel. Mire, miremos aquí el 10:13 del mismo libro. No va a ver todo, pero solamente el 10:13 de este mismo libro. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, no cambia, Él siempre es fiel, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, hay tentación, hay prueba, pero Él es fiel y no deja a ninguno, ¿ya? Porque dice que dará
la salida. ¿Ya? Y podemos ver solamente por ahora, me parece que está en segunda a Timoteo. A ver si lo encuentro. No, no lo tengo que aparecer. Espérate. Segunda Timoteo 2:13. Después quizá la próxima veamos los otros textos. Dice así. Verso 11, una de las palabras fiel que es expresada por el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo. Dice, palabra fiel es esta, porque la palabra de Dios, como Él es fiel, la palabra también. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. No importa que muera, no importa que Timoteo muera, viviremos con Él. No importa que nosotros partamos de este mundo, hermano, no tenemos que tener temor a la muerte. Al hecho de la muerte, sí, por el momento de la muerte, a veces uno le tiene miedo, pero a la muerte no hay que tenerle miedo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Aquí vamos a sufrir, aquí no vamos a reinar. El Señor tampoco vino a reinar, vino a sufrir, ¿verdad? Y el castigo que nosotros merecíamos vino a sufrirlo aquí y fue entregado en la cruz. Y él reinará y nosotros juntamente con Él. Si le negáramos, Él también, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Claro, po. Él honra a los que me honran y a los otros no. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros, nuestra naturaleza, la tendencia es ser infiel, pero Él no lo cambia. Entonces, si somos infieles, me voy a ir al infierno. No, es que Él es fiel, po. Si Él dice que Él salva por medio de su Hijo, si Él dice que salva por medio de su gracia del Evangelio, Él eso no lo cambia, po, aunque yo sea infiel. Entonces, Él es fiel, por el cual, es decir, en este caso por Dios, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Mire lo que expresa. Mire, veamos un poquito lo que significa comunión. Aparece 22 veces en el Nuevo Testamento, ¿ya? Es la palabra eh, común, unión, ¿verdad? Es como en español común unión, pero en el original es tener todas las cosas en común. Es como allá en Hechos capítulo 2, todo en común. Esa es la palabra comunión. Entonces, es mucho más fuerte que común unión. Dice, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, tener algo en común. Eso está en Hechos 2:42. Hemos sido llamados a hacer una cosa en común, una sola cosa, con Jesucristo nuestro Señor, una sola cosa. Hemos sido llamados a hacer una sola cosa o uno con el Señor. Es decir, a la comunión con su Hijo Jesucristo, no ir a la iglesia, creo hermano. Ya. Lo que quiero decir es que podamos establecer la palabra. No estoy diciendo que eso esté malo. Lo que pasa es que muchos a veces piensan que la comunión con Dios es ir a la iglesia, ir a reunión o estar en Zoom. Estoy disfrutando la comunión con el Señor. No necesariamente. La comunión es que por Dios, por el Señor, hemos sido llamados a ser uno con Él. Y eso no lo debo romper, no lo debo dividir. Y saben, uno se da cuenta aquí que lo expresa porque ellos estaban dividiendo lo que Dios ha hecho uno. Miren, verso 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cómo se le ocurre dividirse los creyentes allí en la iglesia? Si los creyentes hemos sido llamados a la comunión con su Hijo, a ser uno con Él, dice ahí, llamado a hacer una cosa en común con Jesucristo nuestro Señor, una cosa con Él, una sola cosa. Entonces, ¿cómo se van a dividir los creyentes que son uno en Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo de Apolo y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? No está dividido. Pero ellos actúan y están procurando destruir, y además el testimonio hacia los demás, hacia los de afuera, lo que Dios ha hecho, que nos ha llamado a hacer una sola cosa, uno con el Señor, uno, a todos. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo aquí?
Y no les dice nada, calladito nomás les dice. Y alguno por ahí despertaría y se daría cuenta, oh, estoy mal, estoy dando la hora, pero ¿cómo puedo ser un partidista? ¿Cómo puedo? Si ahora me doy cuenta que somos uno, eso es lo que procura. ¿Cómo va a ser partido divisionista si somos uno en él? Eso es lo que él procura, que ellos puedan resolver con la escritura. Por eso la doctrina es tan importante, por eso la Biblia es tan importante, porque todos somos capaces de ser como los corintios y peores. Así que tenemos que aprender de ellos, pero el apóstol Pablo como presenta este saludo, que no saca ninguna cosa buena de ellos, pero sí reconoce lo que Dios les ha dado y tiene la esperanza de que ellos puedan crecer y desarrollarse, pues tienen la esperanza porque lo tienen, igual lo tienen, bien escondido, pero lo tienen, ya, lo tienen. Entonces aquí procura despertar el conocer y el entender lo que ellos son y lo que ellos tienen y el tremendo poder que Dios les ha dado. Y a nosotros también, queridos hermanos, y el poder de la palabra de Dios, el poder de la oración, es muchísimo. La oración es traer a Dios a la circunstancia, la oración trae a Dios a la circunstancia, cualquier circunstancia, al mismo Dios. Nosotros como iglesia y como creyentes tenemos mucho poder. Y la oración de la iglesia debería ser fortalecida porque tiene mucho poder, por ejemplo. Entonces, fiel es Dios, aunque nosotros no seamos fieles, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Qué hermosura, que nosotros los creyentes hemos sido llamados a ser uno o una sola cosa con Él, una cosa en común. Allá en Hechos se usa, leámoslo, se usa para las cosas que ellos tenían, solamente leerlo para distinguirlo un poquito de lo que enseña acá. Dice así. Dice el verso 43 del capítulo 2 de los Hechos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué ellos repartían todas las cosas? ¿Por qué tenían las cosas en común? Porque ellos se sentían uno y el dolor del otro lo sentía él y el bien y el gozo del otro también lo sentían. Si uno se goza, dice allá, después lo va a ver, en cuanto a los miembros del cuerpo, en el capítulo 12, si un miembro se goza, todos se gozan. Si un miembro sufre, todos se duelen. Entonces ellos se sentían como uno y veían la necesidad y los que tenían ponían sus bienes allí a los pies de los apóstoles, los cuales lo distribuían correctamente según la dirección divina. Y aquí habla eso, esa es la expresión de lo que hay internamente, que nosotros somos uno en Cristo. Y Cristo no está dividido. Y si nosotros nos dividimos siendo uno con Él, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cómo se le ocurre dividirse si Cristo no está dividido? Si somos uno con Él. Primero la maravilla de ser uno con Él. Una cosa en común con Él, la maravilla. Y el cuidado que tenemos que tener de esas cosas. Bueno, hasta ahí vamos a llegar y después vamos a entrar ya de plano, ya al terreno de las ocurrencias, de las cosas que estaban aconteciendo en la iglesia a los Corintios. Muy bien, a ver, Marcelo, ¿estás ahí? ¿Te podemos molestar para orar? Sí, Marcelo, ya, sí, sí. oremos, terminando. Padre bendito, Padre amado, venimos a ti para agradecerte, Padre, por estos momentos de tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Gracias por esos dones que tú nos das, Padre, por esa sabiduría inmerecida que tú le has dado a la iglesia, que no la sabemos aprovechar, Padre bendito, por falta de lectura, por falta de comprensión, Padre bendito. Ayúdanos día a día a ir creciendo y aprovechar, Padre, tu palabra a través del Espíritu Santo, porque sin lectura no, no vamos a crecer. Guíanos día a día para poder avanzar, Padre, tener misericordia, Padre, con nuestros prójimos, poder andar en santidad, ser justo. Ayúdanos, Padre, día a día. Gracias te damos por estos momentos.
Te pedimos por los hermanos que no han podido participar, que tú seas con ellos, y guía a cada uno, Padre, con esta enseñanza. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Padre.